En esta nueva práctica vamos a crear primero un archivo. Seleccionamos File, Nuevo, Parte, y vamos a revisar que nuestro sistema esté en milímetros. Seleccionamos en este menú milímetros, y ahora sí vamos a crear un nuevo sketch. Damos botón derecho sobre el plano front y seleccionamos Sketch o croquis. La figura que vamos a realizar es la siguiente. Vemos que contiene un arreglo circular en la parte exterior y también un arreglo o una matriz circular en la parte interior. Cuando normalmente se usan arreglos circulares, lo más recomendable es que el origen lo pongamos en el centro del arreglo y el círculo del cual se está derivando todo el arreglo o figura principal es este círculo de centros. Entonces vamos a empezar por hacer ese círculo precisamente. Vamos por un círculo, lo vamos a colocar en el origen y con una cota inteligente vamos a seleccionar la circunferencia. Vamos a trazar nuestra cota en diagonal para que no ocupe tanto espacio y vamos a poner el diámetro de ese círculo, el cual es de 125 milímetros. Vamos a colocar esa cantidad, 125 milímetros. Normalmente cuando se trabaja con milímetros, cuando son piezas, digamos, de precisión, se trabaja con 2 decimales. Entonces vamos a cambiar aquí a 2 decimales. Y volvemos a entrar al sketch. Ahora sí, este círculo no forma parte de la geometría del dibujo, es solo referencia. Entonces tenemos que cambiar este tipo de círculo. Vamos a tocarlo y vamos a decir que es for construction o para construcción, es decir, es un círculo de referencia. Me cambia a líneas punteadas, y la diferencia entre una línea punteada y una continua es que las líneas punteadas no van a tomar un volumen. Cuando hagamos un modelo tridimensional, esto no tomaría ningún volumen, solo es como referencia para otras medidas del dibujo. Entonces vamos a continuar. Vemos que esta figura está alineada con el origen de manera vertical. Entonces quizás nos conviene empezar por realizar esta, ya que aquí podemos hacer una relación. Si nos acercamos, vemos que este círculo está ubicado el centro coincidente con el cuadrante de la figura. Entonces vamos a hacer un círculo en el cuadrante, nos acercamos a este punto amarillo o rombo amarillo y eso va a ser una relación de coincidencia con el cuadrante y el centro de este círculo. Trazamos nuestro círculo y vemos que ese círculo tiene pues tiene un radio de 15, pero como yo dibujé un círculo, entonces con una cota inteligente voy a tocar ese círculo y le voy a decir que tiene un diámetro de 30. Ahora bien, por dentro tiene un círculo más pequeño y me conviene hacerlo ya. ¿Por qué? Porque si no tendría que hacer 2 arreglos en esta parte. Entonces mejor hago los 2 círculos y así hago un solo arreglo. Voy a trazar un círculo otra vez y en el mismo cuadrante voy a hacer un círculo más pequeño, el cual tiene un diámetro de 18, como lo estoy viendo en la figura. Me voy a acercar un poquito. Acuérdense que tengo que desplazar la rueda del mouse hacia mí para poder hacer un zoom más amplio. Voy a hacer ese círculo ahí y con una cota inteligente o Smart Dimension voy a hacer una cota que va a tener una dimensión de 18 que corresponde al diámetro de ese círculo. Voy a aceptar y ahora sí voy a hacer el arreglo circular
para hacer todas las figuras. En total son 1, 2, 3, 4, 5. Recordemos que en los arreglos se incluye a sí mismo en el número de entidades para el arreglo. Entonces voy a trazar mi arreglo circular. Ese lo encuentro abajo del arreglo lineal, Circular Sketch Pattern o arreglo matriz circular de Sketch. Es este que está aquí. Lo primero que voy a hacer es que voy para la parte de abajo del comando y selecciono las entidades que voy a copiar, que va a ser este círculo y este círculo. Automáticamente me dibuja o me hace una vista previa de cómo va a quedar el arreglo. Sin embargo, habíamos comentado que van a ser 5. Ponemos aquí 5. Podemos deshabilitar esta casilla donde me está diciendo que va a poner el número de instancias y voy a darle aceptar. Como lo comentábamos en un ejercicio anterior, los arreglos normalmente tienden a salir definidos y nuestra función o nuestra obligación es definirlo siempre. Ok, hay dos maneras en cuales lo pueden definir. En algunas versiones la manera más sencilla de alguna manera no lo tiene habilitada. Entonces les voy a mostrar las dos maneras en cuales podemos definir el arreglo. La más sencilla es, y que traen la mayoría de las versiones, es que voy a desplazar uno de los centros, cualquiera de estos, que no sea este que está aquí, porque este ya no lo voy a poder mover. Cualquiera de estos lo voy a desplazar hacia afuera de este círculo, y cuando lo desplazo, automáticamente este punto que es el centro del arreglo me permite visualizarlo. Anteriormente no lo podía ver porque está aquí en el origen y el origen lo está tapando. Entonces lo que voy a hacer es que toco este centro y lo voy a arrastrar y lo voy a soltar en el origen, y esa es la manera más fácil de definir un arreglo circular. Sin embargo, en algunas versiones esa función no la tiene activada. Entonces, la segunda manera de cómo hacerlo es que otra vez saco el arreglo y ahora voy a relacionar dos centros, cualquiera de estos 4, o si son más círculos, si son 100 por ejemplo, debo de hacer coincidente por lo menos otros 2 centros con su referencia. ¿A qué me refiero? Pues voy a tocar este centro o cualquiera de los centros y le voy a poner control. Voy a seleccionar el círculo de referencia y le voy a decir coincidente, y eso va a hacer que este centro se ponga coincidente con esta referencia. Le voy a dar a aceptar. Entonces ya pasó por aquí y ahora voy a hacer otro de ellos. Si se fijan, lo puedo sacar y puedo hacer coincidente este o este con la línea de referencia. Voy a seleccionar este punto, voy a oprimir la tecla control y sin soltar voy a seleccionar este círculo de referencia y le voy a decir coincidente, y con eso mi arreglo ya queda completamente definido. Entonces ahora sí puedo continuar. Lo que sigue es hacer este arco. Voy a trazar un arco de 3 puntos. Selecciono arco de 3 puntos. Tomo un punto dentro de la circunferencia o en esta parte. Sin embargo, hay que tener cuidado de no tocar los cuadrantes porque no salen de ese punto. Voy a tocar este punto y voy a tocar este punto de aquí. Y ahora voy a dar una dirección hacia adentro de la figura. Voy a aceptar. Si se fijan, tengo mis relaciones desactivadas. En el símbolo de ojo voy a activarlas. Quizás lo debía haber hecho desde un principio. Aquí se marca una coincidencia y acá se marca otra coincidencia. Sin embargo, vemos que no son las únicas relaciones que están en ese punto. Observamos que en este punto está saliendo de manera tangencial
y en este punto está saliendo de manera tangencial. Voy a agregar esas relaciones, voy a tocar este arco, control, selecciono este círculo, le digo relación tangente, acepto, selecciono este arco, control, selecciono este círculo y le digo relación tangente y aceptar. Bueno, una vez que tengo ya relacionado mi arco, voy a darle su dimensión. La dimensión es de 45 milímetros. Con una cota inteligente voy a seleccionar el arco y le voy a poner un radio de 45. Enter. Ese arco ya está definido y ahora sí puedo hacer un arreglo circular. Me voy a Circulate Sketch Pattern o matriz circular de Sketch. Voy hacia la parte de abajo del comando y entidades del arreglo. Voy a seleccionar ahora el arco. El número de arcos es 5. Entonces voy a cambiar aquí a 5 y le voy a dar aceptar. Recordemos que el arreglo me va a salir indefinido. Sin embargo, quiero hacer una observación o una recomendación. Si ustedes saben que después de un arreglo van a emplear el comando trim para cortar algunas partes de ese arreglo, la recomendación es que no definan el arreglo, efectúen el trim y como el trim agrega relaciones, es muy probable que les vaya a definir automáticamente el arreglo. Si ustedes tratan de definir este arreglo y después hacer el trim, es también muy probable que las relaciones que agrega el trim vayan a chocar con las relaciones del arreglo definido. Entonces nos va a meter por ahí quizás en un problema. Entonces no definamos el arreglo, sino que efectuemos el trim o recorte y vamos a ver la funcionalidad de esto. Le decimos trim o recorte. Y otra recomendación es que siempre nos acerquemos bastante a la figura con la rueda del mouse hacia adentro o hacia afuera, nos alejamos y vamos a estar haciendo esa operación. Otra recomendación es que cuando recortemos siempre lo hagamos con una trayectoria, ya sea en sentido horario o antihorario, pero que no empecemos por cortar por las partes del medio. Por ejemplo, no es recomendable que empiece a cortar esta figura, sino que empiece a cortar por este extremo y después corto el medio y después corto en este extremo, me alejo, me acerco a la otra figura con la rueda del mouse, corto en el extremo, corto el medio y corto en el extremo. Y así voy a ir recortando y si se fijan, automáticamente se me está definiendo mi arreglo. El trim nos está ayudando porque lo estamos empleando de una manera correcta. Entonces cortamos aquí, cortamos acá, que no se nos olvide, siempre siguiendo una trayectoria, es lo que yo les puedo recomendar. Me acerco, corto aquí, corto acá, corto aquí, corto aquí, corto aquí y corto aquí. Y automáticamente vean cómo se definió y aparte se cerró el sketch. En módulos posteriores vamos a estar trabajando mucho con como la importancia de cerrar un sketch que ya tiene que ver con los modelos tridimensionales. Ahorita que nada más nos quede claro que los perfiles normalmente se deben de cerrar y se deben definir por una buena práctica. Bueno, vamos a continuar. Vamos ahora con el arreglo que está en el centro. Ese arreglo corresponde a una figura que son una especie de dientes, ¿verdad? De dientes para, pues, similar a un engrane. Entonces, vemos que aquí están dos líneas rectas y quizás es por lo que más me conviene empezar. Cuando tengamos dos líneas
que están paralelas y que sean, que digamos su dimensión esté repartida a un eje central, lo que me conviene siempre es trazar una línea de centros y hacer un offset en dos direcciones hacia los lados o de otra manera bidireccional. Sin embargo, vamos a empezar también por hacer este círculo de aquí que corresponde a la figura principal y este círculo de aquí que también nos va a ayudar para hacer esa forma. Entonces, el primer diámetro va a ser de 60 ya que tengo un radio de 30 y el segundo es de 50 ya que tengo un radio de 25. Vamos a hacer un círculo otra vez en el origen y con una cota le vamos a indicar que ese círculo 60. Después vamos a hacer otro círculo otra vez en el origen, pero ese círculo mide 50. Ahora, con una línea de centros, vamos por una línea de centros que es center line. Vamos a tocar el origen, nos acercamos un poco, trazamos una línea recta vertical hacia arriba. Ahí les recomiendo que sea vertical totalmente con esta relación y también les recomiendo que no pase hasta acá. ¿Por qué? Porque después cuando la corte voy a tener que andar cortando aquí. Entonces no me conviene hacer un corte innecesario. Voy a dejarla hasta ahí. Voy a hacerle un offset o una equidistancia. Una equidistancia con este comando. Y es un offset. Si se fijan que en total mide 12. Sin embargo, lo voy a hacer en dos direcciones. Entonces voy a poner aquí la mitad de ese offset. En total de 12 le voy a poner 6. Y voy a activar esta pestañita que está aquí, que dice bidireccional. Puedo quitar la cadena o si la dejo daría el mismo resultado porque es una sola línea. Entonces, pero lo correcto sería quitarla y le voy a poner bidireccional. Me aseguro que tenga las dimensiones aquí, que voy a agregar dimensiones o que voy a agregar una cota automáticamente. Y ahora sí voy a tocar esta línea y el offset se va a hacer en dos direcciones hacia ambos lados. Ahí está en amarillo. Voy a aceptar. Automáticamente se agregan estas cotas automáticamente. Y voy a cortar las entidades que se requieran cortar. Voy a cortar para empezar con mucho cuidado de no tocar la línea de centros. Si yo corto la línea de centros voy a indefinir mi dibujo porque todo está referenciado a la línea de centros. Entonces voy a arrastrar el cursor, voy a cortar aquí y voy a cortar acá otra vez. No toquen la línea de centros. Voy a cortar acá abajo sin tocar la línea de centros y voy a cortar en esta parte. Ahora este círculo también lo voy a cortar aquí y este círculo de aquí no lo voy a cortar porque me va a servir para los demás dientes, por eso no lo voy a cortar. Entonces voy a aceptar. Recordemos que este arco en realidad es parte de la cota. Entonces lo voy a mover para que no se confunda. Voy a ocultar momentáneamente o temporalmente las relaciones para que me deje ver bien ahí y que ustedes puedan apreciar mejor el dibujo. Ya tengo, si se fijan, esta figura principal. Entonces ahora sí, voy a hacer otro arreglo. Este dibujo tiene o tuvo 3 arreglos, ¿verdad? Otro arreglo circular o matriz circular. Voy para abajo, en las entidades voy a copiar 1, 2 y 3. Ahora, ¿cuántas son en total? Recordemos que se va a incluir la fuente, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a poner aquí 9. Le voy a decir aceptar. Y si se fijan, en este caso el arreglo salió definido.
y yo les había comentado que normalmente no salen definidos. ¿Pero por qué está definido? Bueno, pues recordando la recomendación que les había hecho, cuando se juntan el trim y el arreglo, probablemente el trim nos está ayudando, solo que ahora hicimos el trim en un inicio, por eso el arreglo está saliendo definido. Otra vez el trim nos está ayudando. Le decimos trim o recorte, pero ahora vamos a recortar en la parte interna de los dientes. Cortamos aquí, cortamos acá, me alejo, me acerco, corto aquí, me alejo, perdón, me acerco, corto aquí, aquí, clic y arrastro. Recuerden, clic y arrastro, clic y clic y arrastro, y con eso terminamos nuestro dibujo. Podemos reacomodar un poco las cotas para que no se vea tan amontonado. Podemos hacer un poco de ajustes ahí para las proporciones de las cotas, etcétera, y todo lo que puedan ayudarse para mejorar nuestra geometría. Entonces, eso es todo. Con esta lección aprendemos a trabajar con arreglos y la importancia de hacer una buena planeación para que no nos salgan errores que son a veces difíciles de corregir.